Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Gracias a Dios, hoy voy a iniciar un nuevo tema, pero antes de iniciar este nuevo tema, siempre me gusta dar notas interesantes, y la nota que voy a dar ahora para mí es más que interesante. Hoy es 15 de noviembre del año 2020. Hoy estoy cumpliendo 53 años de haber sido bautizado. Yo fui bautizado en la Iglesia de Cristo, por supuesto, un 15 de noviembre del año de 1967, más o menos, un día miércoles, como a las 2:30 de la tarde. Imagínense, para mí lo es una inmensa alegría, felicidad, gozo que el Señor me haya permitido 5 décadas más 3 años de estar en su reino, y el gozo mayor de dedicarme a predicar su palabra. Gracias a Él y a nadie más que a Él doy ese agradecimiento. Amén. Amén. El tema que voy a iniciar este día es acerca de los patriarcas antediluvianos. Los patriarcas antediluvianos, basado en Génesis capítulo 5. Voy a estar presentando este tema a lo mejor en unos 4 a 6 temas diferentes. De manera pues que, como siempre, pido a todos ustedes que no dejen de sintonizar estas redes sociales. A partir de este estudio, el siguiente que voy a dar, que sería la parte 2, y luego el próximo día del Señor, que sería el 22 de noviembre, y terminando a lo mejor el día domingo 29 de noviembre. Ustedes disculpen, pero a mí me gusta ser muy detallista, y también me gusta para que ustedes se programen también. Yo lo que hago en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, yo lo hago programado. A mí no me gusta improvisar. Casi siempre cuando alguien me dice, denos una lección así a la pasarraya, no me gusta. Sí lo hago, si me veo obligado, pero a mí me gusta enseñar cuando yo he estudiado. Y cuando yo me atrevo a dar un tema, mi hija dijo, qué raro ese tema que va a dar. Sí, es raro, pero la iglesia debe saber sobre temas que no se enseñan. Y ahora pues vamos a ver sobre los patriarcas antediluvianos. Yo quiero decirles que yo he aprendido mucho al estar estudiando este tema. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, hace unos minutos, que cumplo 53 años de estar en el reino del Señor, y me falta otro tiempo igual o triplicado para seguir aprendiendo la verdad de nuestro Señor. La verdad de nuestro Señor no hay graduación, no nos graduamos en el estudio bíblico, morimos aprendiendo su divina palabra. Claro, hay que morir con lo que uno ha aprendido haciendo su voluntad. Eso sí es bien importante. Bueno,
Comienzo siempre con la nota introductoria acerca de los patriarcas antediluvianos. El capítulo 5 introduce a Noé y los días del diluvio. A las generaciones y eventos antes del diluvio se les conoce como antediluvianos, a partir de dos términos latinos. El primero es ante, que quiere decir antes, casi el mismo término nos lo dice, y el segundo término es diluvium, que viene de una raíz que literalmente quiere decir lavar, y por lo tanto trae a la mente una inundación o diluvio. Entonces, la frase patriarcas antediluvianos, que a menudo se utiliza en referencia a las figuras bíblicas desde Adán hasta Noé, es una manera de decir los padres antes del diluvio. A pesar de que el autor del libro de Génesis ya había trazado la posteridad de Adán por medio de Caín durante 7 generaciones antes del diluvio, lo vemos en Génesis capítulo 4, en este punto comienza una nueva sección sobre las generaciones de Adán por medio de Set, aquí en Génesis 5, y esta segunda lista incluye 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Entonces, ¿qué vemos? Que los dos relatos han causado confusión en las mentes de estudiantes de la Biblia que tratan de usar las genealogías para averiguar cuántos años transcurrieron entre la creación de Adán y los días de Noé. Bueno, surgen varias preguntas. Vamos a ver al menos 4 de estas interrogantes. La primera, en lo que se refiere al paso del tiempo, igualan aproximadamente las generaciones de descendientes de Caín a las generaciones de la familia de Set. Segundo, si es así, ¿por qué los descendientes de Caín vivieron mucho más tiempo que los descendientes de Set? Esto es preocupante porque la vida de los descendientes de Caín se caracterizó por la violencia. Y ahí se ve en Génesis capítulo 4, versos 8 al 24, donde Caín abusó de su hermano Abel hasta que lo mató. Pero también se ve en Génesis 6, vamos a leer de Génesis capítulo 6, los versos 1 al 5 y después nos pasamos del 11 hasta el 13. Noten lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, noten, esto es bien interesante para mí y hay que ponerle cuidado, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, noten la diferencia, hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes, miren qué interesante, había gigantes en la tierra en aquellos días,
y también después que se llegaron, noten otra vez, ahora es lo opuesto, los hijos de Dios a las hijas de los hombres, o sea, crédulos con incrédulos. Allá anteriormente dijimos incrédulas con crédulos. Bueno, y les engendraron hijos, dice. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pasemos ahora a los versos 11 al 13, donde se sigue hablando de cómo se había corrompido la humanidad. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Sobre la destrucción que vino en cuanto al diluvio, este será otro tema que lo voy a exponer muy aparte de los patriarcas antediluvianos. Yo ahora no voy a abordar sobre la destrucción que hubo en el diluvio. Me voy a dedicar a hablar de estos patriarcas antediluvianos. Bueno, primeramente vemos que se ve la creación y la bendición aquí en Génesis versos 1 y 2 del capítulo 5. Dice estos versos: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Yo voy a explicar más adelante esto que dice, y llamó el nombre de ellos Adán. Versículos 1 y 2. En este versículo aparece otra declaración. Esa declaración es la palabra Toledot, con TH al final. Sin embargo, es diferente de todos los otros relatos en Génesis. Utiliza la expresión el libro Seper, esa palabra Seper. El significado básico de Seper es documento, es decir, una porción de material para escribir sobre el que se escribe algo. A inicios de la historia podría querer decir una inscripción en piedra, papiro o pergamino, o sea, cuero, que más tarde pasó a querer decir un documento escrito o un libro. Bueno, cuando estoy diciendo que utiliza, mejor dicho, la expresión del libro Seper de las generaciones, o sea, Toledot de Adán, el lenguaje sugiere que antes de su inclusión en Génesis, el relato genealógico existió como un documento separado por escrito que el autor utilizó como su fuente para el material de Adán por medio de Seth hasta Noé. Entonces, los escritores del Antiguo Testamento sabían de otros libros, o sea, de otros documentos que existían en la antigüedad, como en el caso del libro de las batallas de Jehová, que
que está descrito en Números 21:14, donde dice: por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Se habla también de otro libro, el libro de Jazer, que lo presenta también en Josué 10:13. Noten lo que dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Josué 10:13. Esto es lo que hace que cada 4 años tengamos un año bisiesto, o sea, un año de 366 días para completar este ciclo, debido a que el sol se paró casi un día entero. Entonces, esto es lo que vemos de esta documentación antiguo testamentaria, que no tenemos los libros. Esa no es la preocupación ni el problema, pero que existieron esos libros, existieron. Y no quiero decir que como que fueron libros inspirados. Cada quien tenía derecho a escribir y podía documentar lo que quisiera. Yo podría escribir un libro, documentar, y no necesariamente tiene que ser un libro inspirado. El resto de los versículos 1 y 2 forma una estructura poética. O sea, ¿por qué les digo así? Una estructura como A, B, C, D, A, B, A, que se asemeja a las encontradas en Génesis 1:27 y Génesis 2:4. Miren lo que dice: A1, el día en que creó Dios al hombre. B1, a semejanza de Dios lo hizo. C1, varón y hembra los creó. B2, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y la A2, el día que fueron creados. Haciendo uso de una redacción similar, el escritor vinculó la genealogía del capítulo 5 con la creación del primer hombre, o sea, Adán, y la teología de la de Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Noten lo que dice estos versos, aunque ya los hemos estudiado, pero es importante estarlos citando. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nuevamente hizo hincapié en que el hombre fue hecho a semejanza de Dios. Ya había descrito la caída del hombre y los homicidios que fueron perpetrados por Caín y por Lamec. Recuérdense que Lamec fue el que era malo, era un asesino. Antes de continuar el relato desde Set hasta Noé, deseo reiterar el hecho de que el hombre caído aún poseía la imagen de Dios, o sea, la semejanza de Dios. Eso nunca le fue quitado al hombre. El pecado y la depravación
no se heredan por medio del nacimiento. Hemos visto también claramente sobre este estudio que no hay tal pecado original. Son el resultado de decisiones que las personas toman en sus corazones. Esa es una realidad. Entonces, de Adán y Eva surgió no únicamente el linaje impío de Caín, que se ve claramente en Génesis capítulo 4. También surgió el linaje justo, que se ve desde el verso 25 del capítulo 4 hasta el verso 32 del capítulo 5, que es lo que ahora va a estar en objeto de estudio para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el autor reiteró otro de los temas del relato de la creación que vemos aquí en Génesis 1, 26 al 28. La verdad en cuanto a que Dios los creó varón y hembra y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. No únicamente la imagen, o sea, la semejanza de Dios permaneció después que el pecado entró en el mundo. También continuó la bendición original de Dios para la procreación. La posteridad del hombre y de la mujer cumplió el primer mandamiento de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ese mandamiento era muy determinante para Dios y el hombre lo tenía que cumplir. Independientemente de que Adán y Eva pecaron, que fueron desobedientes, independientemente de la maldad de Caín. Entonces, en estos versículos 1 y 2 contienen un juego de palabras con el término hebreo Adán, con la letra M al final, ocurriendo en 3 ocasiones. En el versículo 1a, la parte primera, pues, el escritor se refería al primer hombre, por lo cual la palabra hebrea debe traducirse con el nombre propio Adán, o sea, ya castellanizada como nosotros la conocemos. Miren lo que dice en Génesis capítulo 5, versos 3 al 5, vamos a leer. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. En los versículos 1, la segunda parte, y el 2, se usa Adán con letra M, o sea, del idioma hebreo, en el sentido genérico de humanidad, y debería traducirse simplemente como hombre. Entonces, lo anterior es evidente en el versículo 2, donde el escritor mencionó que Dios, varón y hembra, los creó y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, por lo tanto, Adán en nuestro idioma y Adán con M en el idioma hebreo no debe capitalizarse aquí, no se refiere a Adán como individuo, sino se refiere a la humanidad. Hay que entender esto, que se compone de hombres y mujeres. La humanidad está compuesta de hombres y mujeres. Los géneros no son independientes entre sí. Miren lo que dice 1 Corintios 11:11. Pero en el Señor
ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces, es necesario que ambos lleven a cabo el proceso de la creación diseñada por Dios, que incluye precisamente la procreación sexual y el nacimiento regular de la descendencia física para poblar el mundo. Bueno, veamos otro aspecto interesante. Vamos a ver ahora ese nuevo linaje, el nuevo linaje de Adán desde Set hasta Enoc. Y esto está comprendido en el capítulo 5, los versos 3 hasta el 20. Pero veamos primero el linaje de Adán a Set nada más, comprendido en Génesis capítulo 5, versos 3 al 5. Leamos. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. A esta cantidad de años me voy a referir más adelante. En los versículos 3 al 5, Abel llevaba mucho tiempo muerto. Sin embargo, el linaje de Adán continuó por medio de los descendientes de Caín, según consta en Génesis capítulo 4, versos 1 al 24. Aquí el escritor introdujo un nuevo linaje de descendencia por medio de Set, en vista de que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, y tuvo un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. La imagen de Dios no se perdió en la caída. Hay que entender esto, hermanos, hermanas. La imagen de Dios no se perdió en la caída de Adán. No se perdió, y repito, en el asesinato de Caín. Esa imagen continuó. Si bien la bendición original continuó en la nueva descendencia de Adán, Set también sufrió las consecuencias del pecado de sus padres. ¿Cuál fue esa consecuencia? La muerte. Dice en Génesis 5:8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Entonces, a lo largo de la genealogía, en el capítulo 5, versos 3 hasta el 32, el escritor registró únicamente el nacimiento del primogénito de cada generación subsiguiente. Luego, las excepciones a este patrón son los dos primeros hijos de Adán, Caín y Abel, que se describen en Génesis 4, versos 1 y 2, y los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que se describe en verso 32 de Génesis capítulo 5. Dice, y siendo Noé de 500 años, imagínense 500 años, yo sé que a ustedes les está carcomiendo a lo mejor esto de la cantidad de años, pero ya llegará la explicación a su tiempo. Engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Al añadir cada generación, el autor siguió un patrón consistente. ¿Cuál es ese patrón consistente? Dio la edad del padre en el nacimiento de su hijo, y luego el nombre del hijo. Luego informó el número de años que el padre vivió después del nacimiento de su hijo, e incluyó una declaración diciendo que engendró hijos e hijas. Por último, mencionó la edad del padre al momento de su muerte. Entonces, pues, debemos notar
de manera especial la longevidad de las personas que aparecen en este capítulo. Yo a mis 71 años, a veces puedo decir me siento longevo, pero comparado con la edad de estos hombres, yo soy un niñito. Por ejemplo, vivió Adán 930 años, imagínense. De hecho, se dice que la mayoría de estos hombres vivió más de 900 años. Los escépticos niegan que las personas hayan vivido realmente tanto tiempo como se registra aquí en Génesis capítulo 5. En lugar de desestimar estas edades como increíbles, debemos de tomarlas en serio como una prueba más de la gracia de nuestro Dios. Y quiero que tomen en cuenta esta nota que voy a poner ahorita. El texto no explica cómo es que Dios alargó la vida. Una posible explicación es que no estoy diciendo que sea lo cierto, estoy diciendo una posible explicación es que antes del diluvio había un manto de vapor denso en los cielos que filtraba los rayos mortales del sol causantes del envejecimiento y que por lo tanto las personas no envejecían tan rápidamente como envejecen actualmente. Esta es una realidad. Entonces, los capítulos 3 y 4 muestran que la gracia divina les permitió a Adán, a Eva, a Caín, seguir viviendo a pesar de que merecían la muerte inmediata a causa de sus pecados. Esto era una realidad si Dios hubiera aplicado su ley, pero Dios les había dicho que tenían que multiplicarse. Entonces, después del diluvio, las esperanzas de vida de la humanidad se reducen rápidamente y lo vamos a ver a su debido tiempo. A pesar de que Noé vivió 950 años, el tiempo que vivió su hijo Sem fue únicamente 600 años, únicamente 600 años, casi nada, ¿verdad? Miren lo que dice Génesis 9:29. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Génesis 11, 10 y 11. Entonces, mire, yo les soy franco. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia en mis años de juventud y bastante tiempo después, cuando yo leía sobre estas genealogías y las edades de cada uno de estos patriarcas, yo no sé, pero eran quizás tonteras mías. No, es que eran años de 24 horas, me imaginaba yo. No, es que eran años de un mes. No. He llegado claramente a la conclusión que Moisés vivió esos 900 y pico de años, que Adán vivió esos 950 años, tal como lo dice la Escritura. Ahora usted se pregunta, ¿cómo es que aparentaban ellos esa edad? Usted se puede imaginar unos viejitos decrépitos. Yo no creo así. Dios permitió que vivieran tal cantidad de años de 365 días. Ahora, hay una cosa,
muchas generaciones después, Abraham murió a la edad de 175 años. Varios siglos después de él, Moisés vivió hasta los 120 años. La duración de la vida siguió disminuyendo a la edad normal de 70 a 80 años. Y mire, yo se lo documento. Génesis 25:7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Salmos 90:10, y esto para nosotros. Los días un día le leí esto a uno de mis hermanos, incrédulo por cierto, y se quedó asustado, porque él ya va a cumplir los 74 años, y me dijo, ¿quiere decir que yo ya estoy próximo? Claro, le dije, lo que tenés ahorita es ganancia. Le dije. Los días de nuestra edad son 70 años. Noten, yo ya me pasé uno. Y si en los más robustos son 80 años, me faltan 9, tal vez. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Una realidad. Salmos 90:10. Entonces, la disminución de la duración de la vida del hombre podría haber sido la forma en que Dios estaba diciendo que la historia estaba realmente retrocediendo a un estado cualitativamente inferior por culpa del pecado, mientras avanzaba cuantitativamente en población y logros culturales. La genealogía de Adán concluye con un estribillo de cierre que se repite una y otra vez en el capítulo, y murió, y murió. Más adelante me voy a referir a esto. El sonido de esta ominosa, o sea, esta despreciable sentencia de muerte es un recordatorio del hecho de que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Entonces, los registros genealógicos dan una lista exacta de los antepasados de la raza humana, especificando su edad cuando sus hijos nacieron y cuando sus hijos murieron. Es muy hermoso esto de las genealogías. Yo siempre, en cierto modo, me siento no triste, sino incómodo, porque a mí que me gustan los detalles, hablo de mi persona, no quiero contagiarles a ustedes que así sea, pero yo quisiera saber mucho más de mis ancestros, pero lamentablemente apenas sé de mis abuelos. De mi papá siempre decía de que su mamá murió a la edad de 11 años, cuando él tenía 11 años. Y a su papá solo lo echó al mundo. ¿Ve? Siempre vivía resentido por eso. De mi mamá sí conocí a sus padres, los abuelos. Y sé un poco de mi bisabuelo, del señor, se me olvida el nombre, pero era de apellido Chafoya. Eso es todo lo que yo sé de mis antepasados. No sé nada más. Y un día, yo soy de apellido Castellanos, y tuve la dicha de ir a visitar con mi esposa San Cristóbal de las Casas y Comitán se me olvida, ahí que pertenece a Chiapas. Y ahí descubrí que como que ahí en ese
ese pueblo llamado Comitán de México, como que ahí está el origen del apellido Castellanos, porque hay muchos castellanos. La historia de ese pueblo es de puros castellanos. Me sentí muy contento por saber algo de mi apellido. Realmente somos de una cultura que no nos interesan las genealogías, no nos interesan nuestros antepasados. Es lamentable esa situación. Una comparación de la lista genealógica de la Biblia revela que a menudo son selectivas en el número de nombres que se dan, incluyendo únicamente los más importantes. Quiere decir que cualquier genealogía en particular podría tener que verse como más representativa que una genealogía completa. Veamos ahora de Set a Enoc, y esto lo tenemos en Génesis capítulo 5, versos 6 hasta el 20. Miren lo que dice acá, y esto es lo que les decía a ustedes lo interesante. Vivió Set 105 años y engendró a Enoc. Y usted cuando lee esto, ya se va a morir. No. Y vivió Set después que engendró a Enoc 807 años y engendró hijos e hijas de 365 días, hermanos. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enoc 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enoc después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalael 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Estos versículos 6 al 20, a excepción de Set y Enoc, que fueron arrastrados al relato en Génesis 4, 25 y 26, donde dice: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Se sabe muy poco sobre estos descendientes de Adán, como Cainán, como Mahalael, como Jared. No se sabe mucho más de ellos. Bueno, pero al igual que algunos de los mencionados en este linaje de Caín, son simplemente enlaces de incógnitos. Sin embargo, son importantes porque estas personas llevaron adelante el plan de Dios para traer al mundo a Abraham y para traer en última instancia al superior hijo de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo entero pudiera ser bendecido. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén.
termino esta primera parte. Vamos a seguir otra parte igual de extensa en la segunda parte. Les invito a que sintonicen este canal, esta red social, para que se gocen en el estudio de la palabra de Dios, así como yo me gozo cuando estoy transmitiéndola y no digamos cuando la estoy estudiando. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tenemos escrito todo y porque cuando el hombre quiere entenderte, lo puede. Gracias, Señor, por ello. Permite que seamos personas estudiosas de tu palabra y que al estudiarla nos gocemos, pero más que todo la obedezcamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano.